Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 3 de noviembre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Del servicio geriátrico el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. 3 de noviembre, caramba, empezando un nuevo mes. Ya falta poquito para que concluya el año 2025. Como siempre digo, después que pasa el último día de junio, empieza a oler allá acá en Venezuela, porque este segundo semestre pasa volando. Bueno, estamos en una fecha en la que vamos a estar hablando sobre el ejercicio del periodismo y sus riesgos en la Venezuela de estos días. Todavía no ha llegado, pero en breve vamos a tener con nosotros al presidente del Colegio Nacional de Periodistas, el licenciado Tinedo Guía, presidente de nuestra organización gremial, con quien vamos a estar conversando acerca precisamente de este tema. A propósito de que varios colegas periodistas se encuentran detenidos y a los ya detenidos se suman nuevos periodistas que terminan siendo perseguidos por su labor informativa. Incluso algunas personas que no siendo periodistas, hacen de alguna manera trabajo de divulgación y de información, porque ahora con la tecnología a la mano, pues es perfectamente plausible que personas que aprecian algún hecho anormal o algún hecho simplemente que consideren que tiene interés público, pues lo graban y lo difunden. Incluso se utiliza como herramienta la tecnología para facilitar y elevar la calidad de los trabajos investigativos. Es el caso, por ejemplo, de una persona que estaban documentando una tesis de grado, haciendo unas grabaciones en un lugar público, y estas personas fueron detenidas sin que hayan cometido delito alguno. El día, creo que fue el día viernes, el sábado, el Colegio Nacional de Periodistas del estado Zulia, de la seccional Zulia, denunció que dos colegas de allá del estado Zulia, Leandro Palmar y Belices Cubillán, quienes fueron detenidos por hacer su labor informativa hace 10 meses, bueno, ahora fueron trasladados a la cárcel de Tocorón. De modo que lejos de que los periodistas presos, detenidos injustamente y sin debido proceso, sean puestos en libertad, bueno, por el contrario, ahora se les envía a cárceles, algunas que son de máxima seguridad o que están dispuestas para retener delincuentes, para alojar, albergar a delincuentes. Pero bueno, lo cierto es que esta es una materia en la que ustedes también pueden de alguna manera aportar sus preguntas, sus comentarios, información que puedan tener a la mano, de modo que podamos someterlas a la consideración de nuestro invitado el día de hoy, el licenciado Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, con quien en breve vamos a estar conversando una vez que lo tengamos con nosotros en el estudio y precisamente en este instante está entrando. Bienvenido, Tinedo Guía, nuestro querido colega, presidente del CNP, Colegio Nacional de Periodistas, periodista prestigioso de muchos años de ejercicio profesional, quien nos acompaña en esta fecha importante. ¿Cómo estás, Tinedo? Pues muy bien, digamos que bien, un poquito saliendo de una virosis fuerte que me ha agarrado y me dio durísimo. Caramba. Pero aquí estamos, guapeando. Sí. Fíjate, Gusto ayer, saludarte. Igualmente, Tineo. Fíjate, ayer yo me enteré de algo que yo no conocía y lo supe de la mano de un periodista uruguayo.
que el día 2 de noviembre la comunidad internacional conmemora el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas. Y entonces, bueno, comentaba yo con nuestra audiencia que el día sábado unos colegas comunicadores que fueron detenidos por su labor informativa hace varios meses, ahora fueron trasladados a la cárcel de Tocorón. Pero además, hay otros periodistas que están tras las rejas simplemente por ejercer su función profesional. Hay algunos colegas periodistas que están presos seguramente por razones políticas, pero me refiero en el caso particular de los trabajadores de la prensa que por su labor informativa han sido puestos tras las rejas. Aunque en el caso también de algunos periodistas que son políticos, pues tampoco se justifica que estén presos porque están ejerciendo la política. Es un derecho del individuo poder ejercer un pensamiento distinto al pensamiento que puede tener el que ejerce una dirección gerencial política determinada en un momento en que haya sido escogido como para seguir los destinos de la República. Pero el derecho está garantizado en la Constitución lo establece como un derecho. Tú puedes tener derecho a opinar distinto y además es útil que que exista la opinión diferente porque te permite, aparte de cuestionarte, analizar si lo que estás haciendo está dirigido al beneficio colectivo, que es en definitiva la norma fundamental del ejercicio de la política. Porque la palabra política viene de la polis es la sociedad, es el colectivo para quien se debe trabajar en beneficio de que tenga seguridad, educación, asistencia hospitalaria, que tenga empleo, que su moneda pueda servirle el dinero que gana para alimentarse, para mantenerse, para adquirir una vivienda, un vehículo. Es decir, el ser humano está en el planeta para que sea feliz. Trabajar en beneficio de la felicidad de todos, bueno, es una labor muy humana y muy noble que debe cumplir cualquier persona que decida transitar el mundo de la política. Pero el problema está en que no te pueden decir a ti, no pienses así, piensa como yo quiero que se piense. Porque mira lo que está pasando en el mundo. No sé si has visto lo que ha pasado en Sudán, donde quieren imponer una religión a sangre y fuego, donde quieren imponer un comportamiento determinado, cuando la gente tiene derecho a escoger el camino que quiera en la devoción que quiera seguir. De manera que, aparte de todo eso, disculpa, tengo una tosecita que me tiene mal. Aparte de todo eso, bueno, el debido proceso, la justicia. Tú tienes derecho a defenderte, tienes derecho a escoger los abogados que son de tu confianza para que te defiendan. No te pueden nombrar a un defensor que después ni se ocupa de ti. Y pregunto aquí, ¿cuáles son los que han salido en libertad atendidos por los defensores públicos de presos? En este caso de los periodistas en particular. ¿Verdad que es una aberración humana, una equivocación? Y cuando tú hablas de las Naciones Unidas, que la ONU decretó ese día como el día contra la impunidad, del abuso de poder contra algunas personas, yo digo, chico, reflexionando, y lo voy a hacer en voz alta porque creo que es bueno que se haga, son las Naciones Unidas las que están realmente representadas ahí. Porque la nación es el ser humano que habita en un territorio. El país es el conjunto de territorialidad y seres humanos que habitan en un determinado lugar. Es un país. Una nación es el conjunto de seres que viven en ella. Entonces, ¿es una organización de Naciones Unidas realmente? ¿O es una organización de gobiernos de momento en complicidades y equivocándose en decisiones que no han ayudado al mundo a vivir en paz y crecer en desarrollo sustentable y útil? Pero fíjate, al margen de esa reflexión que tú haces, fíjate qué interesante que esa organización, más allá de si representa o no a las naciones, sino a los estados, qué bueno que hayan producido este Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas, porque bueno, de eso se trata, eso es lo que estamos exigiendo precisamente, que los periodistas
no sean puestos tras la reja, no sean perseguidos por su labor informativa. Ahora, Entonces, una organización como las Naciones Unidas, más allá de si representa efectivamente a las naciones o no, bueno, qué bueno que la comunidad internacional, que de alguna manera respeta esta organización, bueno, qué bueno que se pronuncie de esa manera, ¿no te parece? y no solamente eso, Mario, sino que hay también en esa organización países que tienen poder de veto. Además, Que tienen poder de veto que viene, digamos, luego de la Segunda Guerra Mundial. Pueden vetar, entonces decisiones pueden ser útiles en un determinado momento. Bueno, me sigue preocupando porque cambian los gobiernos, cambian los representantes diplomáticos en la Organización de Naciones Unidas y vienen siendo los gobiernos los que toman las decisiones por un grueso número de ciudadanos en un determinado país. Es la política del embudo. La parte ancha, en las elecciones, todo el mundo va a votar y todo el mundo escoge, y por el tubito pequeño del embudo van saliendo los representantes que tienen que cumplir una política determinada de acuerdo a la orientación que quieran darle esos jefes de gobierno. pero fíjate, qué bueno, tocas ese tema y vamos a darle un poquito. Fíjate tú, si estos organismos de las Naciones Unidas, después le volvemos al tema, si son útiles o no. Fíjate tú que hay países que no suscriben los tratados de las Naciones Unidas. Por ejemplo, Estados Unidos no es parte de algunos de los tratados internacionales en materia, por ejemplo, ambiental, en materia de derechos laborales, en fin, y hay otros países, digamos, que no participan de algunos de estos organismos especializados en las Naciones Unidas. Bueno, que deberían las Naciones Unidas de alguna manera tener mecanismos, no para someter, pero sí para que si la inmensa mayoría de los estados del mundo proclaman una determinada normativa internacional, que esa normativa sea aplicable planetariamente, ¿no te parece? Que todos la acepten y la cumplan, ¿no? Así es, debería ser. Porque hay algunos que simplemente, Incluso algunos le quitan el financiamiento a los organismos internacionales. Por ejemplo, Estados Unidos se salió de la Organización Mundial de la Salud, imagínate tú. Claro. Ahora, es importante que la Organización Mundial de la Salud, que depende de las Naciones Unidas, dicte lineamientos internacionales para combatir, por ejemplo, la pandemia que padecimos hace algunos años. A mí me parece que eso, digamos, es discutible, pero tiene algunos beneficios. Sí, evidentemente, no hay duda que un organismo internacional como Naciones Unidas, evidentemente tiene que, proyectar hacia la comunidad internacional una política de crecimiento, de desarrollo, de unidad. Porque fíjate tú, por ejemplo, Rusia se mete en Ucrania, bombardea, hace de todo y sale Zelensky, que es un hombre que nace prácticamente, dicen que era un humorista y que ahora es presidente de Ucrania, un país grande agrediendo a un país pequeño. Sin embargo, no ha habido manera de parar ese abuso, ¿no? No ha habido manera de parar esa agresión y sin embargo siguen allí los perros de la guerra negociando y vendiendo armas, etcétera, ¿no? Por otra parte está el problema israelo-palestino, que muchos conocedores de la materia dicen que Palestina no existió, sino que fue una decisión de los franceses de llamar esa zona Palestina, sino que es una zona que pertenecía al mundo antiguo de Israel. Sin embargo, hay una lucha y se ha logrado algo. Se ha logrado convenir en unos acuerdos de paz y en un desarme. Pero, sin embargo, hay movimientos terroristas que siguen actuando, que violan el alto el fuego, etc. Es un tema que debe abordarlo las Naciones Unidas sin ningún tipo de temor y que busquen la manera de negociar y de sentirse hermanos y estar allí en una tierra que es la tierra de todos, porque la tierra es una pelotica. ¿Dónde vamos a coger? ¿Para dónde nos vamos a ir? Entonces, la agresión del hombre por el hombre, de querer imponer sus ideas, de querer respetar el pensamiento del otro, que es un don divino, porque poder pensar es un don divino, aunque en algunas ocasiones pensar se ha convertido prácticamente en algo pecaminoso, difícil de entender y de contener. El pensamiento tiene que propiciarse en el individuo porque para eso ha sido dotado de una intelectualidad y de un cúmulo de informaciones necesarias para que pueda tomar decisiones propias. ¿Qué hace un periodista? El periodista lo que busca es
después que se produce el hecho noticioso, generar una información de acuerdo a el manejo intelectual de esa información, con los códigos necesarios de un lenguaje, con la forma respetuosa con la cual debes dirigirte a una audiencia que te va a leer, te va a ver o te va a escuchar, a un portal informativo. Eso no puede ser malo. Eso no puede ser malo, no puede ser castigado con que tú estás cometiendo un delito. Informar es necesario. Imagínate tú que no nos hubiésemos enterado nunca de cómo se resuelve un logaritmo en matemática. El profesor nos informó cómo se hacía. Y esa información nos permite a nosotros avanzar en otros temas como una matriz, como un seno, coseno, aritmética, geometría, etc. Y el mundo ha crecido en preparar buenas habitaciones de acuerdo a la preparación de los ingenieros con la, digamos, la formación de las leyes estructurales que deben cumplirse para que se edifique un lugar que sea seguro y útil para el ser humano. Entonces, impedir la comunicación, impedir que se digan las cosas, no puede ser que una persona que rebota un mensaje reciba una pena de 10 años de cárcel. No puede ser, eso no puede ser. Bueno, fíjate, Tinedo, precisamente te he invitado precisamente para que hablemos de ese tema, porque es absolutamente condenable que en Venezuela el ejercicio del periodismo sea perseguido, sea considerado un acto terrorista, un acto insurreccional, un acto que va contrario a la Constitución, cuando por el contrario, de lo que se trata es de que los periodistas cumplen con una misión que le está encomendada, además de por ley, también por fuerza de la ética profesional. Y yo comentaba el caso, ahora que tú hablas de la formación que se daba en las universidades o en los liceos acerca de los logaritmos, etcétera, que hace un par de días, 2 o 3 días, fueron puestas tras las rejas 4 personas porque estaban documentando una tesis de grado con unos videos que estaban tomando en un sitio público. No eran periodistas, pero están cumpliendo una misión ciudadana de informar a través de un resultado de una investigación académica, informando sobre un hecho de interés nacional o de interés local o de interés público simplemente. Entonces, ciertamente que hay que dejar en claro que la labor profesional de los comunicadores no puede ser violentada por el ejercicio del poder en cualquier parte del mundo. Pero como estamos en Venezuela, la reclamamos fundamentalmente en nuestro país. Te pregunto, ¿cuáles son los registros específicos que ustedes tienen al día de hoy de número de comunicadores que están puestos tras las rejas y cuál es el estado de cada uno de esos procesos si es que tienen conocimiento de ellos? Bueno, los procesos no, tengo que decir de una vez que no existen porque ninguno de ellos ha sido llevado a tribunal. Ahí tienes el caso de Julio César Balsa, el hijo de este periodista muy querido, Julio Balsa, que tiene ya 10 meses en prisión y no hay juicio para él, no hay acusatoria. ¿Cuál fue el delito que cometió? Es decir, si tú tienes una persona detenida porque sospecha que cometió algún delito, tienes 45 horas para presentarlo en un tribunal, la fiscalía tiene que actuar y tienen que permitirte a ti ejercer tu defensa. Eso es el deber ser, eso está garantizado en la Constitución. Ahora que se viola, sí, se viola, pero tienen derecho. Los privados de libertad no pierden todos sus derechos, solamente pierden el derecho a la libertad, mientras se realiza un juicio. Tú nombrabas hace poco a los Estados Unidos. Los Estados Unidos condenaron a mucha gente a la pena de muerte. Y luego se demostró que eran condenas injustas, que se había cometido error porque hay 2 cosas en derecho, la verdad verdadera y la verdad procesal. ¿Cuál es la verdad procesal? La verdad que tú puedes demostrar que es la verdad, pero a veces no puedes demostrar la verdad verdadera, que es lo que realmente pasó, porque hubo un testigo que falleció, que no puede declarar, que no puede decir qué fue lo que realmente él vio, que puede ser un atenuante para que esa condena no sea definitivamente ni cadena perpetua, ni mucho menos. Entonces, el derecho humano a defenderte está dado en el propio sentido del ser humano a tener miedo. Y el miedo existe para que te protejas de algo
que puede ser mucho más agresivo, en el que puedes correr y perder la vida, a otra manera de comportarse ante que yo tengo el derecho de poder defenderme. Escúchame, no sé si en la época que yo crecí pequeño, yo recuerdo en los primeros años de estudio, primer grado, había normas que cumplir. Y cuando tú querías hacer un reclamo, te decían, no, usted no tiene derecho a reclamar nada. Usted simplemente cumple con lo que se le está diciendo que debe cumplir. Eso tiene que haberse superado. Tienes que permitirle a la gente decir, ¿cuánta gente no ha pasado prisión con enfermedades, que ha aprendido malas mañas, que ha sido desconocido por los semejantes, que no ha sido visitado ni siquiera por sus pares? En la misa del domingo se hablaba justamente de esa labor que te exige la religión católica. Yo soy católico y es de visitar al enfermo, de visitar al preso, de darle de comer al hambriento, de darle de beber al sediento. Estuve desnudo y me vestiste. Es decir, el propio Cristo lo dice. Entonces, estar en contra de eso, de ayudar a alguien que necesita, que tiene hambre, que está en una acera con una mano extendida pidiendo que le des algo, y tú pasas indiferente como si ese ser no existiera, no puedes dormir tranquilo. Tu mente te tiene que reclamar que tienes que ser un ser humano, que tienes que contemplar el beneficio que le puedes dar a alguien que verdaderamente lo necesita. Queremos libertad plena para los periodistas, queremos libertad plena para todo aquel que piensa diferente, queremos libertad plena para todos aquellos que no han recibido juicio, que los tienen detenidos, que los familiares tienen que ir a llevarles la comida, porque ni siquiera el Estado es capaz de darles el alimento necesario cuando están privados de libertad. Tenemos el caso de Rory Branker. Rory Branker, el hermano, murió de un infarto, que era el único que le llevaba la comida allí al lugar de reclusión donde lo tienen. Su madre es una mujer octogenaria, con problemas de movilidad. Eso no es humano. Eso no es hablar de patriotismo, eso no es hablar de patria, eso no es hablar de esta amada Venezuela que nos ha dado con generosidad tantas cosas. Entonces queremos libertad plena porque es un derecho que tienen los comunicadores sociales. Es decir, el ser humano tiene derecho a ser libre, porque Dios nos creó libres, chicos. Dios ni siquiera nos impuso creer en Él, ¿vale? Ni siquiera nos impuso, mira, tú crees en mí porque yo soy Dios. No, te hago libre. Tú crees en mí si tú quieres, si tu razonamiento te lo puede traer a tu mente. Fíjate, me gustaría saber, Tineo Guía, nuestro invitado el día de hoy, presidente del Colegio Nacional de Periodistas. ¿Han hecho ustedes, Tineo, alguna gestión con las autoridades que tienen detenidas a estas personas, a estos colegas periodistas, en búsqueda de su libertad, o por lo menos para exigir el debido proceso? Bueno, tenemos un pequeño problema, que algunos de ellos no son colegiados. Y aquí te hago una anécdota con la que entonces era fiscal general de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz. Fuimos allá en un momento en que agredieron a unos periodistas del Universal, de Últimas Noticias, del Nacional, en cubrimiento de una información ahí cerca, justamente del Ministerio Público. Y ella nos atendió con mucha solicitud y nos dijo, bueno, denme los nombres de los periodistas para yo dictar una norma de protección a los periodistas. Y nos pidió los números de agremiados de los periodistas. De los 7 que estábamos solicitando que atendieran, solo 3 estaban agremiados. La doctora Luis Ortega voltea a verme a mí y me dice, solamente 3 están agremiados y el resto, miren, no se han agremiado. Ah, ok. Usted no puede defender a los que no están agremiados. La ley dice, en el artículo 2, que para ejercer la profesión de periodista debe estar inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas y en el Instituto de Previsión Social del Periodista y cumplir la normativa interna, esto lo agrego yo aparte del artículo que no lo dice, la normativa, el reglamento del colegio, el código de ética y la ley de ejercicio del periodismo. Porque si no, licenciado Guía, usted se convierte en cómplice de delito. Así mismo me lo dijo. Bueno, dictó un decreto, bueno, y a la semana estaba cambiada de la fiscalía.
Hemos hecho gestiones ante la Defensoría del Pueblo. ¿Y ante el fiscal actual? No, ante el fiscal actual no hemos ido. Pero han solicitado... Por mi parte, por nuestra junta directiva, no se ha solicitado ninguna actuación con el actual fiscal. ¿Alguna razón en particular? No, ninguna, simplemente que hemos estado ocupados en muchas otras cosas y hemos entendido que puede haber, digamos, el acercamiento a la justicia, que es que se reconozca que se han cometido injusticias con este grupo de periodistas y que se pongan en libertad para seguir cumpliendo con la ley, con la Constitución y con el conjunto de leyes de la República, porque por eso tenemos un primer magistrado. Te digo porque bueno, imagínate, tú echas el cuento de la fiscal Ortega. La fiscal Ortega ya tiene un montón de años que se le dio a la fiscalía y está en el exterior. Y este fiscal tiene ya también bastante tiempo. Me pregunto si el fiscal es que precisamente es el representante del órgano acusador, porque esa es la función del Ministerio Público. Si es la persona que lo ejerce, debería ser, digamos, un interlocutor que el colegio considere válido para tocarlo, ¿no? Yo digo una cosa, mira. Cuando a ti te eligen para un cargo, o cuando a ti te nombran para un cargo, debes conocer perfectamente cuáles son las funciones de tu cargo y desempeñarlo con la mayor honestidad posible. Yo no creo en eso porque no fui formado así. Mi padre nunca me dijo, tienes que estudiar, tienes que formarte. No, yo sabía que tenía que estudiar. Yo sabía que tenía que formarme. Yo sabía que tenía que hacer sacrificio. Porque mi trabajo en esa época era estudiar. Ahora, si tú tienes que estar llamándole la atención a la gente para que cumpla con su trabajo, mira, estás definitivamente adecuado al trabajo que estás haciendo. No necesitas estar diciéndole las cosas para que cumplas con tu deber. Bueno, pero en un país donde se violenta la Constitución, donde se incumplen las obligaciones que tienen los funcionarios, hay que recordarle a los funcionarios el papel que desempeña cada uno de ellos y la obligación que están de que ejerzan las funciones atenidos a la Constitución y a las leyes de la República, ¿no te parece? Mira, imagínate, si uno va a suponer que cada uno de esos funcionarios, su propia conciencia los inspire, los oriente, mira, aquí no va a haber justicia de ninguna manera. Bueno, yo lo que pasa es que soy un idealista y considero que cada individuo tiene la capacidad de desarrollarse y de hacer el bien. El punto está en hacer el bien. Tú con tu programa haces el bien porque permites que algunas cosas se digan. La audiencia la recibe. En algunos casos estarán de acuerdo, en otros casos no estarán de acuerdo. Eso es perfectamente válido, yo lo respeto. Pero cuando tú asumes una responsabilidad de Estado, cuando tú asumes la responsabilidad de una nación, en donde el día de mañana puede ser que tú no estés ahí y vayas a solicitar también que se te cumpla, que se te trate con justicia, que se te respeten tus derechos y no lo hagan, ¿cómo queda tu actuación anterior? ¿Cómo queda tu comportamiento? Es decir, hay una función pedagógica en la responsabilidad de Estado de cada uno de los dirigentes en la gerencia política de la República. Una responsabilidad con la nación, con esta amada patria Venezuela. Y por cierto, me vas a permitir que lea este escrito de Ernesto Luis Rodríguez, que se llama Venezuela. Vamos a leerlo una vez que hayamos cumplido con una pausa que corresponde a esta hora. Más bien estamos un poquito pasados de tiempo, Tineo, porque Disculpe, vamos a escuchar. No, chico, no te preocupes. Estás invitado aquí para que hables, no te preocupes. Aquí no hay cortapisa, solo que nos reímos por unos horarios que tenemos que pero que son los límites necesarios para que es. la pausa funcione. Así es. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromisos publicitarios de la estación y al regreso continuamos conversando con Pinedo Guía. Él es presidente del Colegio Nacional de Periodistas, un periodista muy prestigioso. Bienvenido siempre, Pinedo. Gracias, vamos a la pausa, amigo. Ya venimos. Aquí podemos continuar si quieres leerlo ahora o esperamos, porque ahorita estamos en las redes, seguimos activos en las redes. ¿Quieren leerlo de una vez?
¿Ahorita? Sí, podemos leerlo de una vez para No, establecer tranquilo, las redes. cuando tú digas. Ok, cuando tú digas. bueno, ok. Tú eres el jefe aquí. Cuéntanos un poquito sobre el colegio. ¿Cómo está el colegio como institución para nuestro público de las redes sociales? Que Bueno, lo tenemos en distintas plataformas. Bueno, el colegio está, tú sabes, pasando por situaciones críticas económicamente. El colegio solo se mantiene con la inscripción y con el carnet de cada nuevo agremiado. Nosotros no recibimos una mensualidad. Todos los que estamos al frente del colegio lo hacemos ad honorem. Es una labor que no genera beneficio económico para nosotros. Pero sin embargo lo hacemos porque sentimos que es necesario que el gremio se mantenga, que el gremio crezca, que el gremio permita hacer convenios con organizaciones, digamos, con embajadas de formación profesional para becas, etcétera. Y estamos más o menos en eso. Hemos hecho algunos convenios para conseguir, digamos, asistencia desde el punto de vista óptico para los trabajadores de la prensa, para los periodistas. También en medicina hemos hecho algunas cosas para conseguir algunos medicamentos, etcétera. Y a través del Instituto de Previsión Social del Periodista, pues se ha ido a lugares donde están las seccionales del colegio para atender a periodistas, sobre todo los de la periodistas de la tercera edad, ¿no? Que son periodistas que en algunas ocasiones se sienten un poquito desasistidos, ¿no? Y económicamente, bueno, hemos ido avanzando en estos 12 años ya, desde que fui electo en el 2013, pero asumimos el 26 de enero de 2013, la elección fue en el 2012, finales de 2012, y bueno, y ahí estamos yendo adelante con mucho entusiasmo y mucha alegría y con algunas colaboraciones. Tuvimos, por cierto, la visita de 30 estudiantes de comunicación social de la Universidad Central de Venezuela, desde segundo semestre hasta tesistas. Un encuentro muy grato, muy nutritivo, donde participaron, bueno, la mayoría, 17 damas, la mayoría de ellas muy bellas, como la mujer venezolana, por cierto, y muy enamoradas del gremio del Colegio de Periodistas. ¿Cuántos venezolanos, cuántos jóvenes estudian periodismo en este momento en Venezuela? ¿Tienes idea? El número exacto no te lo sé decir, pero mira, en todas las escuelas de comunicación social ha crecido la matrícula. Entre la Universidad Bicentenaria de Aragua, la Universidad Del Zulia. la Universidad... Vamos a escuchar a Alex Mac ahora sí, disculpa. El periódico impreso en la radio. Notirrumbos informa, el Ministerio de Ecosocialismo a través del Comité Nacional de Fiscalización desplegó la campaña Navidad sin musgo en paz y con soberanía. Esto con el motivo de desplegar operativos en los bosques y páramos para evitar la extracción y comercialización del musgo, así como frailejones y bromelias utilizados para la creación de adornos navideños. Notirrumbos informa, el Centro Nacional de Medicina Forense de Israel confirmó que los 3 cuerpos entregados por Hamas a la Cruz Roja en Gaza corresponden a rehenes fallecidos como Asaf Hamami, Omer Maxim, Neutra y Os Daniel, según informó la oficina del primer ministro en un comunicado. El gas comunal ya no es accesible a la clase popular en la calle Carbonell, en Loma de Urdaneta, en Catia, ya que le están cobrando el sobreprecio con bombonas o con las bombonas, alegando que hoy hay transporte o no hay transporte para trasladarlas. Informó Notirumbos, los 33 minutos hora rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Radio Rumbos. Nombre tan fuerte, ¿no? Rumbos, Sí. caminos, destinos. Sendero. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Momento de hablarle del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, ofrezco este servicio que considero de gran utilidad. Conozco de la calidad profesional
del compromiso existencial que tiene el doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. Aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de Las Ibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas en San Bernardino, y tiene también servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Muchos mensajes, Tineo, que nos han llegado, que vamos a leerlos una vez que tú hayas cumplido con esta amenaza, sí, con este anuncio que nos hiciste, que vas a leer un escrito de Ernesto Luis Rodríguez Tineo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, nuestro invitado el día de hoy, hablando sobre la situación que están viviendo los periodistas o que estamos viviendo los periodistas al día de hoy en medio de esta infinidad de riesgos que supone el ejercicio profesional. Ernesto Luis Rodríguez vivía diagonal con mi casa y una vez que me escuchó haciendo una práctica de locución, se acercó y me dijo: cuando tengas el certificado de locutor, yo te voy a llevar a visitar algunas emisoras de radio, donde conozco amigos, entre ellos Radio Rumbo. Y hoy, buscando algunos datos en mi casa, en la biblioteca, pues cayó este escrito. Se salió de un libro que yo tenía, lo tenía marcado con esto y se cayó este escrito. Y este escrito es Venezuela, hecho por Ernesto Luis Rodríguez. Léelo. La gloria como atavío de Araguané y la ternura, abre un rosal la cintura y su garganta es un río. La viste un cielo bravío de vivo azul transparente, la mano resplandeciente de libertarios manojos, de catatumbos los ojos, de mar Caribe la frente. La bruma arriba desvela sus avileños fulgores y cinta de 3 colores sobre los rizos le vuela. Se cubre la piel canela con fino encaje de brisa. Su heroica raza mestiza causa en América asombro. De cordilleras el hombro, de frailejón la sonrisa. De Medianales el cuello y de Amazonas el talle, la dulce virgen del valle le pone lindo el cabello, y en luminoso destello del Tamacuro en la mano, hace que el cielo lejano sobre el Atlántico vuelva. Tiene latidos de selva, tiene pulmones de llano. El sol lo lleva tatuado sobre la bandera y escudo. Brasil le tiende el saludo, Colombia besa el costado. Alzó la fe del pasado bajo consignas ductoras. Aman sus tierras sonoras, la libertad y el derecho, y tiene luz en el pecho condecorado de auroras. Qué bueno, qué bueno. Me tocaba leerlo, me cayó. Qué bueno, bienvenido. Esta es Venezuela. Así es, así. Mira, voy a leer, para continuar esta grata conversación, este grato encuentro, voy a leer mensajes que nos llegan a través del Instagram, @Mario Villegas. Dice @Freddy Marcano, saludos Mario, cordial saludo. Dice Garbo 2015, hay más de 20 periodistas presos, todos son traidores a la patria. Ahora, no le pone signo de interrogación, no sé si es una afirmación que hace, o una pregunta, o un sarcasmo. Me gustaría que lo aclarara, Garbo 2015, diciendo que todos estos 20 periodistas son traidores a la patria. Dice León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Este mensaje, Tineo, lo leo todos los días porque todos los días me lo envía la misma persona y lo suscribo diariamente. Totalmente. Méndez Reinaldo 761, buenas tardes, saludos Mario y a Tinedo. Gracias, amigo. Dice la misma León del Valle, periodistas presos con problemas de salud, caso Luis López por mencionar uno. La libertad de expresión es un derecho fundamental, la libertad es el camino. Dice Méndez Reinaldo 761, ¿qué se ha sabido del periodista del Zulia y su camarógrafo que ahora los pasaron a Tocorón? Una locura. Hice precisamente el comentario hace un ratico porque esto ocurrió recientemente. Estas personas estaban presas desde hace 10 meses y ahora lo trasladaron, imagínate, a Tocorón. ¿Tienes alguna información acerca de este caso? Bueno, el CNP, seccional Zulia, ha hecho un esfuerzo grande por ponerse en contacto con estos muchachos, con estos colegas periodistas, por lograr que se logre su libertad y la libertad de todos ellos, porque no hay razón para llamar traidor a la patria a nadie si éste no ha vendido realmente información
digamos, importante del país. Ahora, invitar a gente de otras naciones a formar parte de la política de Estado de Venezuela, invitar a organizaciones que no son las idóneas organizaciones venezolanas, invitar a gente de afuera o simplemente tener el deseo de que algo pase, no puede ser un acto de calificación de traición a la patria, porque se dicen muchas cosas. Y en esto hay que llamar la atención acerca de las notas que aparecen en los teléfonos inteligentes a cada rato vía WhatsApp. Las redes sociales se han convertido en un momento determinado que le altera la paz a cualquier venezolano. ¿Tú te refieres al caso de una persona que publicó algo dándole la bienvenida a los barcos norteamericanos y fue puesto en... Sí, claro. ¿Te refieres a ese caso? Sí. ¿Cómo le vas a dar tú la bienvenida? En nuestro código de ética establece que el periodista, no sé si esa persona es periodista la que lo hizo, el periodista tiene la obligación de defender la soberanía y la territorialidad venezolana. Eso está en nuestro código de ética. Así es. No hay que pensar diferente a eso. No importa de dónde venga, no importa quién lo comande, no importa quién lo diga. Este es nuestro país y debemos defenderlo nosotros. La territorialidad y la soberanía. Cualquiera que lo vulnere en cualquiera de las formas que sea, bueno, comete un delito. Por lo tanto, es importante que se sepa que el periodista agremiado se somete al código de ética, se somete a la ley de ejercicio del periodismo y se somete al reglamento interno del Colegio Nacional de Periodistas. Somos un gremio serio, somos un gremio que es creado por una ley de la República. No somos un grupo de loquitos que se reunieron para formar. Venimos de la ABP, de la Asociación Venezolana de Periodistas, luchadores por el sistema democrático. Muchos de ellos presos, muchos de ellos murieron en cárceles, muchos de ellos lucharon para tener a un gremio legal que respete la Constitución y las leyes de la República. Y es lo que exigimos siempre los periodistas. ¿El Colegio de Periodistas estaría en desacuerdo y condena cualquier intervención militar, invasión o de alguna manera cualquier otro tipo de intervención norteamericana que está planteado en este momento la posibilidad? Ni norteamericana, ni iraní, ni cubana, ni israelí, de ningún tipo. Nosotros, pero en este caso específico de estos barcos que están colocados en el Mar Caribe. Bueno, están en una zona que no es el mar Caribe, están en un mar internacional, pero se ha especulado muchísimo de una invasión. El periodista, y lo vuelvo a decir, se sujeta al hecho post factum. Cuando pase la noticia, en ese momento el periodista actúa. Nosotros no somos adivinos. Nosotros no tenemos una bolita de cristal para decir esto va a pasar, esto pasará mañana. ¿Desde cuándo están diciendo que va a venir una invasión a Venezuela y no sé cuánto y tal? ¿Y cuántos tarotistas andan sacando cartas diciendo cosas? Hay un señor por ahí que vive hablando de cómo será el proceso en el cual los americanos estén en Venezuela. Es un señor guatemalteco que formó parte del ejército estadounidense, pero está autorizado por el gobierno americano para decir esas cosas. No puede ser también un manejo de un laboratorio para confundir más a los venezolanos y para creer que la ayuda va a caer del cielo como el maná. Nosotros tenemos que ponernos los pantalones en Venezuela y decidir nuestro destino. Ya Bolívar lo hizo con muchísima claridad. Los hombres que entregaron su vida por la independencia de Venezuela, que se pensó en un momento de ser fieles a Fernando VII cuando Napoleón puso a su hermano José en el trono de España, o separarnos completamente de España. Tenemos la genuina sangre libertaria, queremos libertad para los presos políticos, queremos libertad para los periodistas presos, queremos actuar en libertad, queremos caminar nuestras calles sin el susto de que se pare un carro, se bajen 4 personas vestidas de negro, encapuchadas con la cara tapada y te secuestren a la gente como pasó con este muchacho Joan de Televen. Entonces queremos vivir en libertad, queremos que la gente camine, queremos que nuestros hijos crezcan en una nación libre, soberana, auténtica, que pueda crecer con toda la riqueza
y toda la belleza que nos dio el Creador en nuestra amada patria Venezuela. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes que nos llegan bastante. Dice Bernabé 6673, que no es Bernabé Gutiérrez, dice: saludos Mario, saludos al señor Tinedo Guía, siempre recordado por todos nosotros de aquellos años dorados del noticiero del Canal 2. Tu voz está igual, Tinedo. Saludos desde aquí, desde el 23 de enero. Gran abrazo, amigo. Dice Propatria 23770. Buenas tardes, licenciado Mario. Saludos al mejor narrador de noticias de la que era la emisión estelar de nuestra RCTV, que decían y presentaba la verdad sin tapujos ni tabúes. Hoy día es diferente. Dice Méndez Reinaldo 761, ni la OEA ni la ONU no son útiles para los pueblos oprimidos, mucho menos para los periodistas. Bueno, una opinión. Johnny Alayón. Pero fíjate qué interesante que varios organismos internacionales de estos multilaterales han declarado protección para periodistas. Ha habido varios casos de la OEA, de distintas organizaciones que han decretado la protección de periodistas. ¿Tú lo recuerdas? Nosotros fuimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión. Llevamos mucha información. Así es. Entonces, digamos que estos organismos no se pueden, desde mi punto de vista, menospreciar. Dice Johnny Alayón: tiempo sin saber de Tinedo. Qué agradable el saber que está bien. Saludos, Mario. Cordial saludo. Gracias, amigo Alayón. Y Tinedo pasa de los 50. Yo lo puedo decir con todas las luces. Lo puedo decir con todas las luces porque he pasado todos mis años, los he vivido con intensidad, con alegría, con entusiasmo, con mucha música. Yo tengo 82 años. Imagínate. Nací el 28 de abril de 1943 en un instituto que quedaba un poquito más abajo del Liceo Andrés Bello y cuyo instituto llevaba el glorioso nombre de Simón Rodríguez. Imagínate. 82 añitos este muchachito que tenemos aquí, pasante de periodismo. Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes, Mario. Feliz inicio de semana. Saludos a Tinedo. Qué lamentable que en nuestro país no tengamos libertad de expresión. Un abrazo para ambos. Cordial saludo y un abrazo. Méndez Reinaldo 761. Tinedo, ¿tú apoyas las políticas e ideologías de María Corina Machado? Mira, yo apoyo la ideología que vaya en beneficio del pueblo venezolano. Yo no conozco profundamente cuál es la ideología de María Corina Machado, pero creo que solo el hecho de defender el sistema democrático que está en nuestra ley de ejercicio del periodismo como una obligación de los periodistas, somos defensores del sistema democrático, ya eso es un aval de respeto. Ok, seguimos leyendo. Más mensajes. @Irse Arteaga. Buenas tardes, amigo Mario. Saludos y bendiciones. El periodista está aterrorizado, se nota fácilmente en las entrevistas que hace, pero esto no se resuelve ni con elecciones ni diálogo. ¿Y cómo se resuelve? No sé. No pregunto, ¿cómo se resuelve si no es con diálogo? El diálogo es el acto intelectual más importante del ser humano. Conversar, la vía doble del pensamiento contrario con el pensamiento de uno, tiene que llegar a una tercera vía que es el camino del entendimiento. Tenemos que entendernos, si no nos vamos a matar toda la vida. Y oye, ese no es el camino. Dios no nos quiere que nos matemos, Dios quiere que vivamos y que seamos felices. Así es, seguimos leyendo. Propatria 23770 dice: y es verdad lo que dice el licenciado Tinedo, en Nigeria y Sudán están matando a los católicos por no someterse y seguir la religión del Islam. Por Dios, eso lo está haciendo Boko Haram, célula del ISIS en África. Méndez Reinaldo 761, lo de Rusia es totalmente cierto, como también es cierto la desproporción bélica contra Venezuela. Garbo 2015, Mario, usted no se le dice con fines, gobierno y Estado, ¿quién se separó de la OMS? De la Organización Mundial de la Salud. Se separó el Estado norteamericano, el gobierno norteamericano. Sí, el gobierno. Hay que recordarlo. Sí. Pero no entendí lo que me dice. Usted confía. Bueno, no entendí la expresión. Garbo 2015. Quien se separó de la OMS fue el gobierno y no el Estado americano. Se le sale a usted su parcialidad. Bueno, seguramente. Pero obviamente el Estado es el que representa
El gobierno representa al el Estado. gobierno representa al Estado en los organismos multilaterales. Sí, así es. Vende Reinaldo 761, ¿qué está haciendo el CNP para la defensa de los periodistas, camarógrafos y fotógrafos que están detenidos? El CNP tiene abogados para eso. Mira, aquí está el consultor jurídico precisamente del Colegio Nacional de Periodistas. Nuestro muy querido Andrés Raúl Páez. Así es. Bueno, miren, le voy a recordar algo muy importante. Bajamos una pancarta, colocamos una pancarta de 7 metros por 3 de ancho en la fachada de la sede de la Casa del Periodista, que así se llama, donde está la sede de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas, la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, la sede de la seccional capital del Colegio Nacional de Periodistas y la sede del Instituto de Previsión Social del Periodista. Esa pancarta contenía las fotografías de, en ese momento, 19 periodistas presos. Se colocó allí, Mario, tú estuviste presente, Así es, junto con tu hermano Vladimir Villegas, a quien le envío un saludo cordial, muy querido, muy respetado por mí. Fue presidente del Colegio de Caracas, Sí, Colegio de correcto. Periodistas en Caracas. Fue secretario general del Colegio de Sí, Periodistas. secretario general. Resulta que, bueno, un grupo de personas la quitaron de ahí, la bajaron, la rompieron, la dañaron, la desaparecieron. Y afortunadamente hubo comisarios del SICPC, fueron al colegio, declaramos, hicimos una declaración escrita y ese proceso se está llevando a cabo como una investigación. Todavía no tenemos resultados, pero el colegio hace lo que puede para que sea respetado. El colegio tiene una consultoría jurídica que nos indica cuáles son las recomendaciones que se deben hacer, pero también cada periodista que esté fuera y agremiado es el Colegio Nacional de Periodistas. No, el Colegio de Periodistas no es la ventana, no son los enseres que hay allí, los muebles, ni es el edificio. El Colegio de Periodistas va inspector en el corazón de cada uno de los comunicadores sociales, agremiados, que quiere a su gremio y que busca que todos estemos en libertad. Así es. Vamos a seguir leyendo. Creo que nos quedan todavía, ya voy a decir, nos quedan unos 4 minutos. Voy a leer rápidamente los mensajes que nos quedan. Bernabé 6673, caramba, Tineo, tu gran profesionalismo al expresar tu voz nos hace recordar los 80 y 90, tu gran carisma y equilibrado los problemas sociales actuales del mundo. Dios te bendiga siempre, Tineo. Gracias. Amén, amén, bueno, amén, amén. Un poquito enrevesado. Que Dios nos bendiga a todos. Dice Méndez Reinaldo 761, ¿tiene miedo el invitado a ser detenido? ¿Ha sido perseguido en lo personal, Tineo? Yo no, en absoluto, ni he sido amenazado, ni me han perseguido, ni mucho menos. Yo he sido muy respetuoso cuando digo las cosas. Yo respeto a las autoridades, pero bueno, estamos en un mundo en el que a veces el irrespeto es el que campea en todas las áreas. Yo les voy a ser sincero porque yo soy devoto del Espíritu Santo. Mi devoción como católico es el Espíritu Santo. Es la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue el dador de vida y el dador del verbo y del pensamiento. Y bajó en Pentecostés, que por cierto el 24 de mayo se cumplirá ese Pentecostés, como luces para los apóstoles para que se vayan a predicar. Entonces, yo no tengo miedo, yo estoy con el Espíritu Santo y será lo que Dios quiera que pase. Ok, dice por cierto en respuesta a esta persona, dice Johnny Alayón, cualquier persona con 5 dedos de frente tiene que sentir miedo. Bueno, y en efecto, el miedo es un El miedo es natural, es natural. Lo que humano. pasa es que el miedo no te paralice. León del Valle 62, Tineo, el tiempo y la dinámica de vida nos lleva a alzar la voz y más cuando los derechos son violentados. Venezuela necesita que lo entendamos y actuemos en consecuencia. Dice Méndez Reinaldo 761, el CNP Zulia realiza una excelente labor. Rapidito, ya nos vamos a ir, amigos, pero creo que no nos queda tiempo de leer más mensajes. Qué lástima. Dice Álvaro 2024, recuerdo a Tineo Guía en los años 80 como disc-jockey en Caracas 750 AM. Excelente comentarista de disco. Saludos desde el barrio San Andrés, Parroquia El Valle, Caracas, Venezuela. Bueno, muchas gracias, amigos, por su participación. Tineo, un mensaje final rapidito. Gracias. En ese Radio Caracas Radio hicimos 100 horas por la juventud. Fueron 5 días y medio de transmisión ininterrumpida, recogiendo dinero para ayudar a las casas que atendían a los muchachos con problemas de drogadicción.
Esa fue una labor importante que hice con mi gran amigo Héctor Molina de Maracay y fue una experiencia realmente hermosa. Esa ha sido mi vida en los medios de comunicación, siempre al servicio de una comunidad a la que amo profundamente, que es mi pueblo venezolano, mi gente venezolana, a la que amo profundamente y toda su música, por supuesto, que está siempre en mis labios para cantar alguna canción. Muchas gracias, Tineo. A ti, Mario, por la gentileza, por estar aquí y a esa audiencia que te sigue, que siga multiplicándose en sintonía. Un Amén. abrazo. Bien, ha abierto siempre nuestro espacio al Colegio Nacional de Periodistas, a todos nuestros clientes. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Te pregunto si eres caraquista o magallanero, pregunta Propatria. Soy tiburonero. Tiburonero. Surprise. La Guairá. Otra vez. La Guairá. Tiburonero. Bien, amigos, muchas gracias. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Sabino Fernández, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera. Servicio geriátrico el doctor Argenis Portillo. Consulta previa por el 0414-309-0806. Y de faena, el gym que te sigue el ritmo. Dice Doris Ortiz, 613. Bendiciones infinitas para usted y el licenciado Tinedo Guía. Verlo a él es recordar a RCTV. Se les aprecia. Tengan todo muy buenas tardes.